Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Todo el daño que le causé a mi madre, años después lo pagué con mi hijo. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de Cuéntame tu historia 16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y antes de comenzar, les cuento que en esta historia seré un hombre. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza hace muchos años. Yo vivía con mi mamá y con mi papá. Yo era hijo único. Mi papá era un hombre muy mujeriego. Le gustaba tener a mi mamá en la casa, que se dedicara al hogar, a los quehaceres, a la comida y tener muchas mujeres por fuera. No era un hombre de una sola mujer. Tenía una hora, otra mañana, otra pasado mañana y así. Prácticamente era de tener una diferente todos los días. Cuando yo estaba un poco más grande, cuando tenía alrededor de 7, 8 años, mi papá me decía que si quería salir con él. Yo le decía que sí, me decía que me iba a llevar al parque, que me iba a llevar a comer mi comida favorita. Yo le decía que sí y siempre le preguntaba que por qué mi mamá no venía con nosotros. Él siempre me contestaba que mi mamá tenía muchas cosas que hacer en la casa y que por eso ella no podía venir con nosotros. Aclaro que mi mamá siempre fue una mamá, una mujer, una persona en general muy buena, muy amable, muy paciente. Como mamá no tengo quejas de ella. Siempre fue muy amorosa. Ella la casa siempre la tenía reluciente. Se podía pasar el dedo en un mueble y no ibas a encontrar ni un poquito de polvo. Ella era muy cuidadosa en cuanto a la limpieza. No había día que esa señora no limpiara su casa. Nunca ibas a ver las camas desordenadas, un plato, un vaso sucio. Ella cuidaba de todo. La ropa de mi papá, la mía, la de ella muy bien planchada. Cuando ella me bañaba, yo quedaba súper limpio. La ropa. Era una mujer que cualquier hombre quisiera tener en su casa. No molestaba, no peleaba. Ella siempre evitaba discutir con mi padre para que yo no viviera en un contexto familiar así. Volviendo al tema de lo que les contaba, que mi papá me decía que saliéramos, yo le decía que sí, pero no iba mi mamá con nosotros. Ella se quedaba en la casa, me alistaba, me ponía muy guapo, muy perfumado y me decía que disfrutara mi salida, mi paseo con mi papá. Mi papá me llevaba, salíamos. En muchas ocasiones, cuando me llevaba a un restaurante a comer, que estaban los jueguitos de los niños, pues yo me iba a jugar y muchas veces lo vi hablando con unas muchachas. Era una obviamente, pero cuando salíamos era una diferente. Cuando yo ya regresaba a la mesa, ya la muchacha se iba y ya nosotros nos íbamos a la casa. Yo le comentaba a mi mamá, mi mamá me preguntaba qué había hecho mi papá, qué habíamos hecho. Yo le decía, lo vi hablando con una chica, etcétera, y ya. Cuando fui creciendo, que mi padre vio que yo no era de decirle exactamente todo lo que pasaba cuando salíamos a mi mamá, él empezó a decirme que íbamos a salir, pero que él tenía que verse con una amiga porque tenían que hablar unas cosas de su trabajo. Ya para esto yo ya tenía 10 años, yo ya entendía prácticamente lo que pasaba, porque en muchas ocasiones mi papá las abrazaba, se tomaban de la mano y después de un poco las besaba y no le importaba que yo estuviera ahí. Obviamente a este punto yo ya sabía que mi papá tenía otras mujeres, que ya no eran solo amigas, como él me hacía creer,
que no es que hablaban de trabajo, sino que eran sus amantes. En su momento, cuando descubrí todo, por decir así, pensé en mi mamá, pensé en que ella se quedaba en la casa, que mi mamá casi nunca salía si no era para hacer el mandado, que mi papá, yo no recuerdo haber salido alguna vez los tres juntos a pasear, solo, como les digo, a hacer el mandado, a comprar las cosas, etc. Y no recuerdo tener una salida juntos como familia, a disfrutar, al menos a comernos un helado. Eso casi nunca sucedía. A veces mi mamá me decía, vamos por un helado, vamos. Yo muchas veces salía con ella, otras veces no, porque mi mamá me cuidaba mucho. En cambio, mi papá, por estar con sus mujeres, pues me dejaba hacer lo que yo quería. Ya después de estar saliendo casi todos los fines de semana con mi papá, mi mamá un día me preguntó que a qué salíamos todos los fines de semana, que si era verdad que todos los fines de semana salíamos a pasear. Yo le dije a mi mamá que sí, que era verdad, que salíamos a pasear, que salíamos a comer, que salíamos a platicar con mi papá. Ella me preguntó que si mi papá se veía con otras mujeres cuando salíamos. Mi mamá sabía muy bien la clase de hombre que era mi papá, pero quería confirmar si mi papá me llevaba a ver a esas mujeres o si respetaba que al menos yo estuviera ahí y no las viera. Yo le dije que sí, que cuando yo salía con él los fines de semana, él iba a ver otras mujeres, que incluso eran diferentes. Casi nunca se había repetido la misma mujer. Pude ver en los ojos de mi mamá la decepción, la tristeza de que yo, siendo su hijo, su único hijo, pudiera taparle esas cosas a mi papá. Ella me dijo que por qué no se lo había dicho antes o que si era que mi papá me lo había pedido. Yo le dije que sí, que en primer lugar mi papá me había dicho que no dijera, pero que también no eran asuntos míos y que yo no tenía por qué decirle nada. Ella me preguntó que si no me sentía mal por ella. Yo le dije que no, porque yo era solo el hijo de ellos, que yo no me metía en sus problemas y que a mí no me importaba lo que hiciera mi papá. Y que no me importaba si mi papá tenía otras mujeres. Mi mamá me dijo que me amaba porque yo era su hijo, pero que esperaba que nunca me hicieran lo mismo que yo le estaba haciendo a ella. Que no sintiera el dolor de saber que tus hijos, tu sangre, te traiciona de esa manera. Yo le dije que no, que iba a procurar educar bien a mis hijos y que yo no iba a ser como mi padre. Sé que mis palabras hirieron en lo muy profundo a mi mamá. Ahora que soy padre me doy cuenta y lo que lamento es que no pude pedirle perdón por lo que yo hice en su momento. Pasó el tiempo, pasaron los años, yo continué saliendo con mi papá, con sus amantes. Mi mamá seguía siendo la misma mujer amorosa de siempre, pero aunque sí me daba su amor, yo sé que dentro de su corazón aún estaba esa espinita por todo lo que yo le había tapado a mi papá, por decir que no me interesaba el dolor que sentía ella. Cuando yo crecí, me convertí en un Don Juan, así como era mi padre. Yo decía que nunca me iba a casar, que nunca iba a tener una relación seria porque yo era para todas las mujeres. Y no quería pues amarrarme con una mujer, tener hijos, etcétera, no tener ese pensamiento de que tengo que llegar a casa porque me está esperando una mujer. Entonces yo era de la idea que iba a tener muchas mujeres y que no me iba a meter en algo serio. Después de un poco conocí a Maritza. Esa mujer me robó el corazón. Fue amor a primera vista. Desde el momento en que la vi sentí que me enamoré de ella, la hice mi novia y muy rápido le pedí que nos casáramos. Yo estaba completamente enamorado de ella y la quería solo para mí. Cuando nos casamos,
desde que empezamos a ser novios, yo dejé esa vida loca que llevaba con una mujer y con otra. Yo sentía en mi corazón que ella era la mujer indicada y que yo le iba a ser fiel por el resto de mis días. Ella parecía, estar enamorada de mí, me daba mucho amor. Ella ya me había dejado en claro que no quería tener hijos, pero yo, con el amor que sentía, sí los quería tener. Y yo le decía que al menos tuviéramos uno, así como yo, que era hijo único, que tuviéramos al menos uno. Ella por su lado no quería tener hijos porque ella venía de una familia muy numerosa y decía que sus hermanos habían peleado casi siempre, no se habían llevado bien, que había habido mucho egoísmo entre ellos, que si a uno le compraban esto, al otro no, etc. Y esas eran sus razones por las cuales ella no quería ser mamá. Pero yo insistía al punto en que la convencí de que tuviéramos un hijo. ¿Qué les digo? Yo estaba muy contento, muy emocionado de poder ser papá. Yo le pedí a Dios de que fuera un niño y así fue. Me dio mi hombrecito, mi único hijo. Yo estaba muy contento. Yo sentía que la vida me estaba sonriendo de una manera increíble. Mi mamá estaba muy contenta por su nieto porque había visto el cambio en mí, de que me había centrado en una sola mujer, que daba todo por mi familia, y me felicitaba por haber hecho ese cambio en mí. Pasa el tiempo, yo tenía problemas con Maritza porque ella decía que, me culpaba de que yo la obligué a ser madre, que ella no quería ser madre, no porque no quisiera nuestro hijo, sino porque había engordado un poco, había subido un poco de peso y me echaba la culpa a mí. Pasan los años, nuestro hijo crece. Cuando mi hijo tenía 9 años, Maritza y él empezaron a salir mucho. Casi nunca estaban en la casa los fines de semana. Yo le decía que armáramos un plan en familia para salir, porque antes de eso sí salíamos juntos. Aunque sea dar una vuelta, salíamos los 3 juntos. Pero después de un poco empezaron a salir solo ellos 2. Yo le decía que por qué no me invitaban. Ella me decía que no, que quería pasar tiempo a solas con nuestro hijo y que no quería que yo fuera con ellos. Yo en ese momento me sentía desplazado, me sentía mal porque no me tomaban en cuenta. Y me acordé de cuando yo salía con mi papá y dejábamos a mi mamá en la casa. En ese momento me sentí muy mal y recordé que también mi mamá posiblemente se sentía mal en esos momentos y que a mí no me importaba. Yo quería hacer de todo para que mi matrimonio fuera bien. En mi caso, Maritza y yo trabajábamos. Ella no quiso quedarse en la casa. Entonces yo aprendí a hacer muchas cosas en la casa. Cuando ellos salían, yo me quedaba limpiando, hacía esto, hacía lo otro, para recibirlos con la casa limpia, con una rica comida. Pero en muchas ocasiones Maritza me dejaba con la comida hecha. Ya llegaba tarde, decía que ya habían cenado afuera, solo llegaban a darse un baño y a dormir. Mi hijo, desde que empezó a salir con su mamá, se fue alejando de mí. Prácticamente ya su amor solo era para su mamá. A mí me dejaba a un lado, ya no me comentaba lo que le pasaba en la escuela, los problemas que tenía, todo se lo comentaba a su mamá. Fue creciendo. Cuando ya estaba entrando en la adolescencia, yo esperaba tanto ese momento para poder hablar con él de hombre a hombre, pero no. Él me dejó a un lado y pues buscó a su mamá. Mi matrimonio estaba yendo de mal en peor, pero yo hacía todo por mantener ese amor vivo, aunque solo yo daba el 100% en mi relación. Un día me puse a hablar con mi hijo, le dije que quería hablar con él, que quería saber cómo le había ido en la escuela, porque él me evitaba mucho. Yo empecé a hablar con él también empezó a hablar conmigo. Yo le dije que cómo le iba cuando salía con su mamá, qué hacían.
él me dijo que salían a pasear con los amigos de su mamá. Bueno, con los amigos y también dijo y con el amigo de mi mamá. Yo le pregunté que cuál amigo y él me dijo que se iba a dejar de rodeos, que él ya estaba grande, que sabía cómo pasaban las cosas y me dijo que salían con el novio de su mamá. Yo me quedé helado, le dije que cuál novio y él me dijo sí, el novio de mi mamá y me preguntó que si yo no sabía. Yo le dije que no. Bueno, me dijo nosotros salimos con el novio de mi mamá casi todos los fines de semana. Y yo le dije, ¿y tú los has visto besándose, etcétera? Y él me dijo, claro que sí, hemos ido a la casa de él. Ellos a veces salen, yo me quedo en la casa con la mamá de él y mi mamá y su novio salen. Y yo le dije, pero tú sí sabes que tu mamá está casada conmigo. Y él me dijo que sí. Y yo le dije que cómo permitía eso, o sea, cómo no me podía haber dicho antes que su mamá tenía un novio. Y él me dijo, no son mis problemas, no. O sea, los problemas son de ustedes dos. Mi hijo era muy maduro para su edad. Tal vez la situación lo había hecho madurar muy rápido. Y él me dijo que no eran sus problemas. Que si ella y yo teníamos problemas, no era algo que él tenía que solucionar. Y que por eso él acompañaba a su mamá a ver a su novio. Exactamente las mismas palabras que yo le dije a mi madre, él me las estaba diciendo a mí. Yo le dije, ¿no te importa mi dolor? Lo que yo estoy sintiendo en ese momento al darme cuenta que tu mamá tiene un amante. Y él me dijo que no le importaba en absoluto. En ese momento le llamé a Maritza, ella no estaba en casa. Yo le dije que teníamos que hablar. Llegó, ella me dijo que, me preguntó así, ¿ya te diste cuenta? Yo le dije que sí. Y ella me dijo, bueno, me alegro porque yo ya no quiero seguir con este matrimonio, yo ya no te amo, no quiero seguir contigo. Yo le dije que cómo me podía hacer eso sabiendo que yo la amaba, que le había dado todo mi amor. Y ella me dijo que entonces que si quería que siguiéramos como esposos, que estaba bien, que ya no se iba a divorciar, pero que ya iba a seguir teniendo sus amantes, su novio, y que yo no me intrometiera en la vida de ella. Obviamente yo por un momento pensé en quedarme así, seguir con ese matrimonio, seguir fingiendo que éramos un matrimonio y aceptar que ella tenía un amante, como lo hizo mi mamá, que aceptó las amantes de mi padre por guardar las apariencias. Pero le dije que no, que estaba bien que nos divorciáramos y que ella siguiera su vida, pero que mi hijo me lo llevaba yo, porque no quería que mi hijo creciera viéndola con uno y con otro. Ella me dijo que no, que el hijo se quedaba con ella y que yo lo podía ver cuando yo quisiera, que no había necesidad de un juez, que yo lo podía ver cuantas veces yo quisiera, pero que nuestro hijo se quedaba con ella. Y en efecto, nuestro hijo la eligió a ella y nos divorciamos. Y en todo eso busqué a mi mamá, le platiqué lo que había pasado. Mi mamá me dijo, ¿te acuerdas que tú me hiciste lo mismo? Yo le dije que sí. Me sentía muy mal. Y en todo este proceso mi mamá falleció. No alcancé a pedirle perdón porque en su momento sentía mi ego herido por lo que había hecho mi hijo. Y no sentía el suficiente valor. Me sentía muy avergonzado para pedirle perdón a mi mamá cuando la tenía viva. Cuando mi mamá falleció, en su tumba le pedí perdón por todo lo que hice. No sé si me habrá escuchado, no sé si se habrá dado cuenta, pero le pedí perdón por lo que le hice, porque un hijo siento que no tendría que hacerle eso a su mamá o a su papá. No importa quién es el que sea infiel, pero siento que un hijo no se puede poner del lado de la persona del infiel. Porque aunque si no es tu dolor, pero es tu madre, tu padre. Ahora veo muy poco a mi hijo.
Él se la pasa con su mamá. Lo veo muy poco, hablamos muy poco. Ya es un hombre. Siguió el mismo camino de su mamá y del que yo tenía antes de conocer a su mamá, de andar con una y con otra. Yo he tratado de aconsejarlo muchas veces, pero no me hace caso. Solo espero que la vida no le vaya a cobrar todo lo que está haciendo como me lo hizo a mí. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Si tienen una opinión o algo que nos quieran compartir, la pueden dejar en los comentarios. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.